fotografías en los medios, sino también de memes, pero a su vez horas y horas de programas en la televisión donde aparecían una serie de discursos que conocemos bien y que tienen que ver o que estaban conectados, y de ahí salió un poco la propuesta de decir, bueno, ¿qué podemos pensar en relación con estas imágenes? Conectados a una serie de ideas muy propias de los procesos de constitución del Estado Nacional en el siglo XIX, ligadas a justamente la civilización y la barbarie, ¿no? Como eje o como polo estructurante, y si uno quiere, en realidad del pensamiento político en Argentina al día de hoy. Entonces era cómo estaban operando viejas fórmulas, la de la campaña en desierto, y en el caso de estas protestas mapuches en el sur que terminan con el asesinato de Santiago Maldonado. Entonces les proponía decir, bueno, ¿cómo podemos pensar, como si estuviéramos haciendo el ejercicio de nuevo desde cero, este caso, partiendo simplemente de esto, de una serie de imágenes que encima estuvieron también relacionadas con, habíamos visto ya las de las marchas en contra de la reforma previsional, habíamos visto una serie de manifestaciones políticas en las que se dieron represiones violentas durante el gobierno de Macri. Entonces, bueno, vamos a tratar de pensar cómo podríamos acercarnos a una pregunta y a cómo escribir un articulito respecto de esto. En este caso, obviamente, la idea partió de retomar, y esto apareció en algunos titulares, en los diarios, en algunos comentarios de periodistas, esta idea de las vueltas de los malones. Y entonces tratar de pensarlas desde la relación entre lo que sería la cultura visual y la violencia estatal en Argentina. Ustedes para la clase que viene tienen que leer un texto que es el de El efecto Buray, el de Eisenman. Y en ese texto vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver el caso también en concreto, cómo lo va desarrollando él, cómo lo va argumentando, aparece la idea de preguntarse si en esas imágenes en particular, él está hablando de las imágenes de tortura de Abu Ghraib, se da algo, hay algo que permite, una potencia de esa forma o de esas figuras que permite pensar que participan en ese caso, la anulación de la indignación de cierta parte de la opinión pública norteamericana respecto de, por ejemplo, en ese caso, la tortura. ¿Se acuerdan que habíamos visto las imágenes de Abu Ghraib? Él lo llama el efecto Abu Ghraib. Dice, hay algo en estas imágenes que permite justificar o que permite ignorar, por ejemplo, el asesinato y la tortura de ciertos cuerpos otros, ¿no? Porque vamos a empezar a ver que siempre son ciertos cuerpos en particular, hay una construcción de un otro que es posible de ser pensado bajo esta fórmula de la tortura. Y acá es donde aparece el uso del concepto de fórmulas del Patos. Él dice, hay un vínculo, puede haber un vínculo entre imágenes tan distantes en el tiempo. No, acá quedó, no se ve, pero decía, existe una memoria visual y corporal que las atraviesa. ¿Qué conecta estas imágenes del siglo XX, del siglo XXI, dice él, con imágenes anteriores? Pero no es una cuestión de relaciones formales, no es porque se parecen, lo que él está tratando de encontrar. ¿Se acuerdan en el apunte que yo les puse dos imágenes que son estas personas que están de espaldas con los brazos levantados desnudas? ¿Se acuerdan de esa imagen? Esas dos que puse juntas en el apunte, ¿sí, Ney? Sí. Que ahí les pongo, no se trata la fórmula del Patos de buscar imágenes que se parecen formalmente. Se trata de trabajar bajo si uso el concepto de Patos, tengo que trabajar una metodología que es la del Atlas, que es la del montaje. Trabajar la relación entre estas imágenes me permite este juego de acercarlas, relacionarlas, presentarlas juntas, me permite empezar a ver si están relacionadas, si tienen un vínculo. El vínculo no es figurativo, no son iconografías parecidas. El vínculo tiene que ver con esto. Esa relación temporal hace que yo las pueda encontrar en una represión en la calle. Y porque esta fórmula que estamos usando es una foto, pero la fórmula la estamos viendo en el cuerpo del policía y en el cuerpo de la persona que está siendo golpeada. Las fórmulas operan así, por eso no son relevantes, son importantes estas fórmulas a la hora de pensar la relación entre imagen y política. No son imágenes que representan, son imágenes que operan en la realidad. ¿No? Fíjense acá, no es una iconografía, está en el cuerpo de este policía y de esta militar. La asunción y la naturalización, en este caso, por ejemplo, esta foto que evocaba, decíamos, la fórmula de la cacería, ¿no? Y esta fórmula del trofeo. Así es como operan las fórmulas, y no son meras imágenes que están ahí. Bueno, en el caso de las de Maldonado empezaron a
a aparecer en los medios, en las declaraciones de Bullrich, no sé si se acuerdan bien, esa seguidilla de situaciones que se fueron dando durante ese proceso, incluso hasta el descubrimiento del cuerpo de Santiago y demás. Podemos empezar a pensarlas ligadas a partir justamente de esos discursos que se dieron con una imagen que para nosotros es bastante representativa. Si estamos trabajando en un artículo tenemos que explicitarlas. Una persona de otro país probablemente no entienda muchísimas de las referencias o no conozca la historia de Argentina. Entonces, cuando ustedes escriben tienen que situar, contextualizar. Esta pintura está en el Museo Nacional de Bellas Artes, la conocemos. Tiene o pone en juego una fórmula que podemos reconocer, incluso que miren, acá está la cautiva blanca. Aparece esta idea del otro como la horda salvaje. No siempre es el indígena. Uy, esperen que Katy... Perdonen que Cata está enojada con algo. No siempre es el otro el que está en esa situación, y en este caso aparecen una serie de símbolos que son interesantes pensar, bueno, lo que les decía recién. Estos símbolos ligados a todos los signos o símbolos que se aludían o que eran aludidos como símbolos de la barbarie en el caso de los malones. Y en especial también el de la mujer blanca, y en el caso este también el de la cruz. Antes en la otra comisión alguien quería trabajar con el tema, por ejemplo, del Ku Klux Klan y con ciertas cruces e imágenes que aparecen en las manifestaciones del nazismo, y ahí le aclaraba, ojo, no es que porque aparece una cruz estamos hablando de la oposición civilización-barbarie de la conquista europea en América, ¿sí? Son cosas diferentes. Otra cosa que apareció, y por eso en este juego que habíamos hecho de análisis con los alumnos en la materia tenía que ver con esta vuelta de los malones, había una nota en página en ese momento, que es la de Daniel Santoro, que él mismo propone justamente una conexión. Dice, bueno, hoy este malón, este indio del malón con el maletín, hoy diríamos que es un motochorro. Y ahí lo que hace es trasladar esta fórmula justamente a las imágenes contemporáneas, y él hace una conexión que nos resultó bastante simpática, interesante y punzante. Otra cosa que esto lo que les digo es un poco en la cocina de cómo podemos empezar a pensar. Si estamos pensando esta idea del malón, porque aparecía en las declaraciones mismas de Bullrich, en las declaraciones en TN, en Clarín, en La Nación, dicen, bueno, acá hay algo sintomático que tenemos que empezar a pensar, porque esta guerra de imágenes está puesta en estos términos. Una fórmula es la de las fórmulas visuales del otro. ¿Cómo aparecieron siempre estos otros representados o en imágenes en la historia argentina? ¿Se acuerdan que estas las habíamos visto? Las fotos de indígenas son fotos armadas, están siendo obligados a posar. El otro aparece incluso el uno por el todo, no es que son subjetividades, son estos otros que aparecen exhibidos. Estas fotos las conocemos bien, ¿no? Las tenemos como una especie de inconsciente óptico y las podemos recordar. Nunca los otros, los nosotros, ¿no? Los que usan esta dualidad de nosotros-otros, aparecen en esta fórmula, ¿no? Siempre son estos cuerpos. Entonces, bueno, si volvemos a esta idea del malón, porque estábamos tratando de pensar, ahora vamos a ir a ver cuáles fueron las imágenes que originaron la conexión con el malón, nos tenemos que ir, ¿se acuerdan ustedes de las declaraciones de Bullrich? La idea de los mapuches quieren robarle el territorio a la Argentina, ¿no? Esta idea de que estaba en peligro el Estado, esta idea de que estos malones estaban invadiendo las tierras privadas, y es imposible, y esto es importante señalarlo, cuando ustedes están trabajando en un tema, no es solo usar un marco teórico de la materia, ustedes tienen que también tener un conocimiento de la temática. En este caso, sería imposible escribir sobre el tema de civilización y barbarie si no tenemos un conocimiento de, por lo menos, toda la literatura política de la Argentina de ese siglo XIX que establecía ella misma la oposición. Y lo interesante es que la fórmula tanto la del Facundo como la de las bases de Alberti aparece directamente en las declaraciones, por ejemplo, en este caso, en las de Patricia Bullrich. La fórmula del malón es una fórmula que también conocemos y que siempre, decíamos, estaba ligada a ciertos grupos, ¿no? En este caso, los moros en Europa, lo cual no quiere decir que en América esa fórmula no se tradujo en los indios como malón. Sí, acá hay una fórmula que vamos a tratar de ver si estaba relacionada o no con las imágenes que dispararon la pregunta de investigación.
Pero sí es cierto que, que empezó a parecer que había una tradición visual que tenía que ver con esta vuelta de los malones y con cierto otro pensado como salvaje. Acá encima los malones siempre muchas veces aparecen ligados con el rapto de la mujer blanca, ¿no? La cautiva, que es una fórmula particular. Entonces, de vuelta, la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer cuando empezamos a juntar estas imágenes que nos van despertando, que se van conectando, tiene que ver con eso, si hay una conexión o no a través del tiempo entre estas imágenes. Esta, por ejemplo, es una imagen que está ligada también, esto que veíamos antes. A ver si me voy para atrás, no lo habíamos visto antes. Que tiene que ver, por ejemplo, con esto, con el Santiago Matamoros y el Santiago Mataindios. Y el caso de la cruz, ¿no? Esta cruz civilizatoria, el discurso de Sarmiento y de Alberdi planteando que los europeos trajeron la civilización a América. Entonces, esta cruz aparece y siempre generalmente, bueno, el caballo tiene que ver con Santiago, ¿no? Con la referencia de Santiago. Por otro lado, inmediatamente aparecen o se nos vienen a la mente las represiones y las imágenes de represiones en Argentina, incluso muchas contemporáneas de ese momento, y en este caso las puse a propósito porque nos pasaba con los alumnos que empezaban a aparecer esto, empezamos a descubrir que aparecían las cruces, ¿no? En este caso acá de policía, acá incluso formada por el agua. Esta cosa que decimos del montaje o de lo que plantea Barbour es cuando las ponemos juntas, las imágenes hacen aparecer conexiones que no hubiéramos visto de otra manera. Incluso acá, el propio cartel, ¿se acuerda esta toma que era una imagen de seguridad que reventaban a un tipo que estaba acá en la calle? Formaba la cruz también con esta barrera de policías. Cuando decimos cómo funcionan las fórmulas o cómo operan en la cultura visual, estamos hablando de cómo operan en toda esta complejidad, en todo este escenario. Por eso es un problema cuando ustedes me proponen una imagen sola. Entonces toman una imagen y la describen sola. El problema es cuál es su operatividad en todo este juego, porque todas estas imágenes estaban también dialogando con las notas que se escribían, con las declaraciones en los diarios, con la propia literatura política del pensamiento político argentino. Ven, acá está el Santiago Matamoros y después el Santiago Mataindios. También en el apunte habíamos hablado de esta idea del gesto y del síntoma, de la fórmula y del patos, ¿no? ¿Se acuerdan también de esa relación? Bueno, habíamos visto, porque las habíamos visto en relación en la unidad 1, por ejemplo, esta fórmula. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Y se acuerdan que decíamos que esta fórmula, en el caso que tiene que ver con, por ejemplo, las fórmulas de, no solamente las de cacería, en esta en particular la veíamos que se repetía, bueno, ahí creo que las tengo acá abajo, en este caso también, y siempre quiénes eran los protagonistas. ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? Siento que está Grabois en la foto de la izquierda y me distraje pensando en eso. Siempre son los mismos cuerpos, los de los vencidos, los agraviados. Eisenman va a decir, depende quién es el cuerpo del otro, esta fórmula va a presentarse o no. La podemos buscar alrededor del mundo, vamos a ver que siempre son los mismos. La policía nunca está en el otro lado, ¿no? ¿Se acordaban de eso? Y fíjense, acá la pusimos justamente con esta escena del Renacimiento italiano, ¿no? Nos fuimos bien para atrás. La pregunta es después, obviamente, quién es esta chica, de qué va este relato. Miren acá cómo aparece de vuelta el caballo y este personaje con la espada arriba. Entonces ahí es donde Didi Wellman empieza a decir, hay una especie de algo que se nos va imponiendo por los ojos. Y cuando decimos que las fórmulas incluso matan, tienen que ver con esto, se incorporan en los hábitos corporales. Nosotros las conocemos aunque no sepamos que puede estar conectada con la historia de Nastaglio de Leoneschi y de Botticelli. Digo, no están conectadas así en forma explícita. Están conectadas a través de esto, a través del cuerpo, a través de los hábitos corporales. Por eso es importante que cuando trabajan el concepto de fórmula, trabajen el concepto de montaje. Si ustedes no juntan las imágenes y empiezan a ver si están conectadas o no, las relaciones no salen. ¿No? Empezamos a ver en estos gestos, por ejemplo, que hay una constante. Acá está el grabado de Durero de Orfeo. Cuando Barbour habla de cómo se cristalizan o se figuran estas emociones, tiene que ver con esto. Después la forma puede ir cambiando en el tiempo, pero el pathos es el que se mantiene. ¿Sí? Eso se... Miren acá. Si yo estas imágenes no las pongo juntas, la relación no está. La relación se da por la
aproximación, porque yo la estoy proponiendo. Acá hay una hipótesis, ¿sí? Porque también no es que, ¿por qué Orfeo? Bueno, hay que pensar siempre también en estos personajes. ¿Quiénes son? No son cualquiera. Acá es Orfeo, ¿sí? Acá es el martirio de San Mateo, ¿sí? Bueno, acá el frente de Milagro Sala, este chico en Palestina. Siempre hay que ver quiénes son los que aparecen bajo esa figuración. Bueno, voy rápido entonces a pensar cómo se fue dando un poco este ejercicio que hicimos en ese momento con el concepto de fórmula. Lo primero que apareció era, bueno, la frontera y la barbarie, porque aparecía no solamente en las fórmulas que veíamos en los medios, en las fotografías, en la prensa, sino que aparecía también en los discursos. Y aparecía también, por supuesto, incluso se daba en ese momento también este tema del campo, o las cruces acá, ¿no? La Corte Suprema y demás, aparecía la idea de esa civilización barbarie, tenía que ver también con los dueños del campo y con los dueños del campo ligados a quienes eran los destinados también a mandar sobre el ignorante, lo cual también tenía que ver, en que me voy acá abajo, bueno, ahora lo vamos a buscar, con la idea de el otro, quiénes eran estos otros y quiénes eran estos otros que también, en el caso del campo, después fueron domesticados. Ahora lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, de los gauchos domesticados en el siglo XX. A principios del siglo XX cambia ese malón, ya no va a aparecer en la pintura, sino que van a aparecer los otros domesticados. El gaucho bueno, ese criollo, mestizo, indio, que posa con la china en el campo, en las pampas, y también ligado a una literatura particular. También se nos presentaban estas imágenes, la de la frontera y la del malón, y también aparecía, por supuesto, ¿se acuerdan estas imágenes de la gendarmería que fueron muy impactantes haciendo estas vallas humanas? No sé si se acuerdan en particular de estas fotos. Muchas tienen que ver con la lucha por los despidos en Cresta Roja, hubo varias en General Paz, la de la reforma previsional, se repetían en el mismo momento, y las empezamos a pensar, y acá hay toda una puesta a propósito, ¿sí? Hay una hipótesis, junto con esta que es la de la campaña al desierto. ¿Se va entendiendo cómo van apareciendo las preguntas en este juego del montaje? Pueden o no estar relacionadas, hay que trabajarlo, hay que ver por qué las estoy conectando. Esto es lo que les decía recién. No tienen que ver estas imágenes del otro con estas imágenes del otro domesticado. Este otro domesticado no es un otro problemático, ¿no? Que en la otra comisión alguien dijo, ¡ay! Me disparó a pensar cómo trabajar el otro domesticado, por ejemplo, con la figura de Tebes y otros personajes que hoy aparecen ligados a estas clases altas, poderosas, dueñas del campo, y aparecen también domesticados. Y decíamos, ¿quién es el no domesticado en ese juego? Por ejemplo, el Diego. El Diego nunca va a aparecer como este otro domesticado. Entonces acá hay otra fórmula que no es la que estábamos viendo, que aparecía en el caso de Santiago Maldonado. En el Santiago Maldonado aparece el otro salvaje, el otro malón, el del siglo XIX, no este, que ya es el de los terratenientes. Aparece el otro como amenaza. Y ahí, por supuesto, es imposible que ustedes no trabajen, cuando si están tomando un tema, por ejemplo, bueno, contemporáneo o no, pero si se dispone, por ejemplo, de fuente de la prensa, es importante ver cómo están jugando las imágenes también a nivel discursivo. ¿Se acuerdan esto, no? Que eran las FARC, llegaron a decir que los mapuches operaban como ISIS. El tema de la declaración de la guerra a Argentina como país y a Chile, ¿no? Esta idea de los vínculos terroristas de los indígenas amenazando la soberanía nacional, ¿no? Esta de las FARC que entrenaron a los mapuches, o sea, estos niveles de delirio a los que estamos acostumbrados en la televisión argentina, cada día más agravados, pero que los podemos entender en relación con estas fórmulas. Y en este caso eran evidentes las alusiones a los discursos del siglo XIX. ¿No? 1880, los discursos acerca de la pacificación, la guerra al indígena, ¿sí? Está, bueno, Bullrich hablando de una república mapuche, la amenaza a la estatalidad. Todo esto son discursos del siglo XIX, cuando se está constituyendo el Estado-Nación en Argentina. Aparecía el otro como enemigo interno, no como el otro domesticado. Pero se va entendiendo cómo no pueden dejar de lado el escenario donde opera la imagen. Este era otro eje que no necesariamente abordamos y trabajamos, pero se acuerdan también que en las redes sociales empezaron las fake news de Santiago Maldonado en una fiesta electrónica en París, Santiago Maldonado en Colombia. ¿Se acuerdan de esas? Eran imágenes totalmente fake, tomadas
muchísimas, fíjense, estas podrían ser de ISIS, ¿sí? Aparecía este juego de atribuirle el giro, además del otro, no solamente como el malón, sino también como el terrorista, porque ese era un eje que también se daba. ¿Ven? Aunque dicen, un joven dice ser el del video, no descartan que sea Maldonado. Este juego ya con la irrealidad y la mentira. No, esta fue una seguidilla también de imágenes y de memes que se fueron dando en las redes, que es muy interesante cómo fueron operando. ¿Se acuerdan de esta? No sé si la habían visto, la de Barcelona. Barcelona también sacó una tapa con justamente el juego de En la vuelta del malón. Y acá hay otra vez esto que les digo de trabajar con el montaje. Acá está toda la operación de Bullrich con la gendarmería y arriba, la conocen todos, la pintura de la campaña del desierto. ¿No? Entonces, ¿se entiende qué provoca el montaje? ¿Qué es lo que estoy diciendo con el montaje? ¿Que se parecen? No, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué le estoy dando a la foto de la gendarmería ahí en la Patagonia? Vendría a ser como el vínculo de la operación de sentido. No solo el vínculo. Exacto, le estoy atribuyendo las mismas bases ideológicas, el mismo discurso, los mismos ejes que la campaña del desierto de Roca. La estoy conectando directamente, le estoy proponiendo una genealogía, estoy diciendo que en Argentina una parte de los argentinos continúa dándole vida y activando este discurso. Este discurso no está muerto, eso es lo que está diciendo esta foto, este montaje. Y fíjense acá, cuando aparece esta idea de, mira las fotos de la sociedad rural, aparecen elementos, bueno, Patricia Bullrich como Rambo, saludando, festejando el asesinato de Maldonado, digo, y fue también una seguidilla de declaraciones de esta persona nefasta, donde podríamos encontrar activamente puesto en juego ese discurso. De la sociedad rural, digo, es evidente que ese discurso sigue siendo el mismo porque son los mismos terratenientes. Fíjense acá, también se está planteando un juego de genealogías, ¿sí? Con este billete. Esta imagen de la campaña del desierto está súper activa en la cultura visual argentina. Y si queremos nos podemos ir más atrás, podemos pensarlas, incluso si le pusiéramos acá Santiago Matamoros, Santiago Mataindios, también podríamos encontrar o proponerle una conexión. Otra cosa que apareció en los medios, por ejemplo en esta nota de página, directamente aparecía de salieron a casarnos, que también lo trabaja Eisenman. Aparece la idea de los que pueden ser casados también son ciertas personas, ¿no? Ciertos cuerpos, ciertos otros, y que son estos que serían los vencidos de la historia, ¿no? Este vencedor que tiene derecho a torturar y a matar. Y ustedes habían visto ya ejemplos y habían buscado ejemplos de los trofeos, ¿no? La foto trofeo. ¿Quiénes son esos otros que pueden devenir, incluso como en esta barbaridad de las postales en Estados Unidos, un souvenir? Estos actos de imágenes que habíamos visto. Y también en estas campañas al desierto vemos las imágenes de indígenas que se hacían acá en Argentina, tanto para documentar como aquellos que tenían que ver con reafirmar esta impronta civilizatoria. Acá no es menor porque hay militares y hay, por supuesto, un cura. Fíjense acá también cómo están obligados a posar, cómo son exhibidos como presas, estos terratenientes que se convierten en propietarios de los mapuches que Patricia Bullrich planteaba estaban queriendo robar el territorio argentino. Entonces, ven, ahí es donde uno empieza a trabajar cómo están operando en esta genealogía, cómo estaba operando, por ejemplo, en ese discurso, pero cómo operó de tal manera que Santiago Maldonado fue asesinado y seguimos esperando justicia por ese asesinato. Fíjense acá en estas de los Hernán, en Ushuaia, tranquilamente podemos pensarla con la de Costec y Santillán, podemos pensarla con la de Santiago Maldonado y la gendarmería encontrando el cuerpo, o era la prefectura, me olvidé quiénes eran, qué fuerza era. Fíjense acá de vuelta, toda esta seguidilla de fotos que salían en los diarios, en Clarín y en La Nación, de Bullrich en esta nueva conquista del desierto, los mapuches atacando el territorio de Benetton. ¿Se acuerdan esto de la reforma provisional? No sé si la tienen en la memoria esta foto. ¿Alguien, si la reconocen ahora? Fue, digamos, sí. Está traída a propósito dentro de lo que sería este montaje que se iba armando, pero era, fíjense cómo operan igual, estas barreras de los policías y los gendarmes. En este caso es muy llamativa la foto por el goce, está muy ligada también a las de Abu Ghraib, ¿no? Esta foto, miren, haciendo la foto de la previa
¿no? Tipo, muchachos, júntense que nos hacemos una foto antes de reprimir violentamente. Todo esto, la pregunta es ¿por qué esta policía puede estar disfrutando, puede estar naturalizando que aquellos que se están manifestando se merecen ser reprimidos y asesinados? Cuando ella misma es un cuerpo que pertenece a ese colectivo, a ese otro. ¿Sí? Porque eso también es fuertísimo. Otra idea de lo que... profe, con esa idea, que es bastante viejo, que es como una imagen que Sí. está la policía a un lado y los manifestantes de otro, y los manifestantes, y están pasando los congresistas diciendo que se den cuenta la fuerza de que son parte de ese mismo pueblo que están reprimiendo. Que son obreros, que son Después lo voy a trabajadores. buscar. Claro. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué fórmulas han operado para que esta persona haya incorporado en su cuerpo eso? ¿No? Incluso para que haga la foto. O sea, esto te parte la cabeza. Por eso digo que ven que no es que las fórmulas son una iconografía, algo que se parece. Las fórmulas operan en nuestra vida cotidiana. Nos sujetan todo el tiempo con un montón de estructuras nefastas. Algunas no, algunas sí. Esta no estamos viendo la fórmula de la sublevación. Estamos viendo esta, miren, esto es un emblema, es el emblema del triunfador, es un tipo pisándole la cabeza a alguien. Esta está a propósito puesta con las de Abu Ghraib. Esto es plantear una genealogía. ¿Se entiende? Por eso digo que la imagen no viene de un huevo, ustedes tienen que trabajarla. Este emblema de dónde viene, que es la emblemática, cómo funcionaba, tiene que ver con la conquista de América. ¿Sí? Eso es ponerlas en juego. Ninguno de estos autores está diciendo que la imagen se analiza sola. Ojo, atención. Y por ejemplo, plantear dos imágenes que parecen parecidas, tipo que tienen el mismo gesto, o sea, son los mismos elementos, digamos, pero a la vez se ve que no son iguales. ¿Podría ser también? La forma se puede ir modificando, incluso a veces la forma termina significando lo opuesto. Sí, puede haber una disonancia, esa uno la tiene que trabajar. Y está buenísimo cuando se encuentra una disonancia. Una disonancia sería acá que quien está en el piso sea un blanco y el otro no, y el otro sea un moro. Lo que pasa es que inmediatamente la cambias y es el salvaje. Pero sí, ustedes arranquen con un juego de una, dos, de tres imágenes y es como decir, me tengo que preguntar si están relacionadas. A veces porque es la genealogía que me está dando cuenta de esa fórmula y a veces porque pertenece a otro eje. Yo acá les estoy mostrando un montón de ejes, no me quedé solamente ni con la cacería, ni con la frontera, o sea, las estoy juntando todas, porque lo que me quiero preguntar es cuál es la potencia de estas fórmulas para permitir la absoluta impunidad en los medios argentinos de decir que estaba bien que mataran a Santiago Maldonado. Porque en el fondo es la misma pregunta que hace Eisenman. Porque eso es lo que quiero contestar, esa es mi pregunta de investigación. Y la fórmula es el concepto que me sirve decir por esto. Y el método es el atlas. Porque yo encuentro que estas conexiones están funcionando así al punto de hacer que una parte de la sociedad diga, bueno, es como algo habrá hecho de la dictadura. ¿No? Después veremos que hay otro eje que tiene que ver con el borramiento. Otro elemento, por ejemplo, que también planteamos fue el de la demonización y después la purificación, que es el borrarlos, ¿no? Borrar esos cuerpos. Y el de la demonización a partir de una operación bastante interesante como fórmula, que en la otra comisión alguien la había planteado, que ahora la comento y la traigo en otros ejemplos que también podemos pensar. Por un lado, en esa demonización, que por supuesto la fórmula del malón, esta fórmula de los salvajes, ya son una forma de criminalizar, de racializar el crimen, la brutalidad, el salvajismo. Esta, por ejemplo, que es la de Cresta Roja, aparece la misma fórmula, ¿no? Estos salvajes con palos, estos cuerpos que son cuerpos otros, ¿sí? Es un cuerpo bastante concreto siempre, ¿sí? Están los discursos acá, por supuesto, de la antropometría, estos cuerpos de la criminalización por pertenencia étnica. También aparece, es interesante en esta demonización, yo les puse a propósito acá la vuelta del malón, ¿no? Estos indígenas del 19, fíjense, la puse a propósito con la manifestación por Santiago Maldonado, esta fórmula que aparece después en la tapa de los diarios, rompen todo, prenden fuego, hacen grafitis. Y después es, ¿qué pasa con esta fórmula original de los malones, que incluso va más atrás que simplemente los indígenas de América?
Pero, ¿qué pasa cuando yo se la atribuyo a estas 3 fotos que puse acá? ¿Qué pasa cuando se la pongo junto con la masa obrera en la huelga de los panaderos de 1911? ¿Qué le estoy atribuyendo a esa huelga, a esa foto? ¿Quién se transformó? ¿Quién es ahora el otro? ¿Se entiende lo que quise hacer? Pues claro, sí. Los trabajadores. El obrero, los trabajadores en el siglo XX, a los Dicen indios que los tiene derecho. reventaron. Exacto, a los indios los reventaron, los hicieron peones de campo, los domesticaron en este gaucho bonito, y ahora el nuevo otro, los cabecitas, los que ponen las patas en la fuente, son estos, son los obreros, son como no sé quién lo decía recién, los que creen que tienen derechos, que sigue siendo también un discurso ahora, creían que tenían derechos, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ¿están conectadas? Yo creo que sí, y ahí viene el trabajo que ustedes tienen que hacer en el artículo que escriban. Establecer el argumento de la conexión. ¿Pero por qué lo encontré? Porque lo encuentro a partir de las imágenes. Sueltas no. ¿Se entiende, no? Que se parte de las imágenes, se parte de esto que estoy acá provocándome pensar y ahí empiezo a escribir. No es al revés. No voy a usar las imágenes para ilustrar. Está en las imágenes la conexión. Y eso es importante que se entienda. Miren acá. Lo puse a propósito. Esta es una cita también del artículo ese de Santoro, que si quieren búsquenlo, que salió en página, que también aparece esta idea del miedo en Argentina, de esa vuelta periódica de la oscuridad, de la barbarie, de los malones. Esto sigue siendo la misma conexión, esta portada en Clarín y los titulares con los que va acompañado tienen que ver con hacer esta conexión. El otro criminal, el otro salvaje, el otro brutal, siguen siendo los nuevos malones. Argentina sigue, y un poco era ese también, los ejes que no quiero ir planteando, sigue jugando con civilización barbarie, está atravesada por negro y blanco. Un poco ese es el juego que se quiere plantear, o que uno puede decir, voy a argumentar esto, voy a argumentar que esto que decía Sarmiento sigue operando, esto que se decía en la conquista sigue operando. ¿Quiénes lo incorporan? ¿Quiénes lo manifiestan? ¿Quiénes lo ponen en juego? ¿Cómo lo veo en las fórmulas? Esta imagen fue emblemática, ¿se acordarán? La de los Se escuchaba. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en esta de los supermercados y del malón, que es claramente como que se nota que es como un plano muy parecido, como que está como. O sea, vos decís que la persona que saca la foto, o en nosotros está como inconscientemente esa imagen en nuestro inconsciente colectivo de que y nos suscita cierto tipo de cosas por esas imágenes. Sí, incluso, si no es que, digamos, incluso el mismo escenario, porque esta es la pobreza del conurbano, el mismo escenario ya está hablando de una frontera, la General Paz. ¿Entendés? Los barrios populares, el sur de la ciudad, digo, la podés llevar a donde quieras esa metáfora. En este caso, justo porque está así, pero podríamos poner otra donde no está la vuelta del malón desde este lugar, en otro ángulo, y también estaría la conexión. Pero sí es cierto que muchas veces el fotoreportero elige una fotografía que tiene una potencia, que puede él no saber que es porque viene dada por una fórmula antiquísima que sobrevive, pero está ahí. ¿Cuándo viste una foto ganadora de premio fotoreportero que vos no le puedas encontrar una conexión genealógica hacia atrás? Que tenga una potencia, que si no tiene la potencia esto. ¿Por qué es tan...? Una fórmula que vemos muchísimo es también, por ejemplo, la de la piedad, la del lamento. ¿Cuántas vimos de fotos de refugiados sirios bajo la fórmula del lamento de la piedad? Claro. Esa es la del desgarro. Es encontrar en las dos imágenes, encontrar ese elemento común. Exacto, y ni siquiera a veces tenés que hacer un esfuerzo porque te das cuenta que está en el cuerpo del policía que reprime, está en nuestros cuerpos las fórmulas. Entonces, el trabajo del montaje lo que te permite es ir haciendo hipótesis. Es como si yo pongo estas dos juntas y les digo, bueno, arranquemos de acá. ¿Están conectadas? Sí, no, ni, ¿por qué? Lo debatimos. Pero para debatirlo vieron todo el despelote de cosas que empezaron a aparecer. El otro domesticado, el otro como salvaje. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es la genealogía que tiene esta? Y acá lo que estamos diciendo es los indios del 19 son los morochos del 21. Porque acá no vemos rubios. Estos son los barrios populares donde se identifica además la racialización de la pobreza.
Porque cuando los rubios son pobres, aparece el discurso en Europa, los morochos le vienen a sacar el trabajo. No acá, porque en esta estamos hablando, en esta acá no está racializada, sí, también, porque muchos de estos anarquistas eran italianos, españoles, también podemos encontrar que estaba racializada. Pero además aparece el tema de la manifestación, de esas manifestaciones populares, políticas, de la proximidad del cuerpo. Si miramos esta manifestación cuando murió el Diego, ¿cuáles eran los comentarios? Todos los negros en la calle, que manifestación, que no sé qué, que lo popular, siempre es el mismo discurso operando. Acá hay miedo. Cuando hablan por ahí, las marchas a favor de Macri en su momento, decían que eran multitudinarias, pero siempre hablan del tema marchan ordenadamente. Sí. Es la idea de la agrupación, pero nada, del amontonamiento, el desorden, la corrida, el arrastre, eso. Me parece siempre eso muy raro, como acaba de una manifestación de mucha gente. De un lado otro, uno era el amontonamiento, el desorden, y otro era la tranquilidad, la calma, el orden, la cordura. Que es clarísimo, y además porque la policía no reprime a los rubios, esa es la verdad. Le hago una consulta porque yo en mi trabajo, en realidad yo no había entendido que era un párrafo, yo creo que escribí, no sé, una carilla y media. No importa. Viste, empecé a poner fotos que fueron disparando y llegué a esto mismo que comenta el compañero de la comparación, ¿no? De una manifestación, una publicidad que es muy parecida a las manifestaciones del Si se puede y la marcha del millón de Macri, porque en realidad no hay un otro como la barbarie, son todos civilización y entre ellos no se pegan. Exacto, que son en el fondo los más salvajes, ¿no? Porque tienen el discurso de liquidar al otro. Entonces, sí, en tu caso, ahora después lo comentamos con los casos, en el tuyo me parece que le tenías que girar la pregunta, porque tu pregunta era por otro lado. Sí, es que en realidad, la verdad, empecé a escribir y terminé 3 horas después en otro lado y ya no tenía tiempo de reempezar. No, igual, el borrador era para me doy cuenta de eso, que empecé por un lado y terminé por otro. Era para que les aparezcan preguntas. Ven que cuando ustedes ponen imágenes juntas, empiezan a buscar, y con esto y con lo otro, y salgan más allá de buscar parecidas o de la misma lógica, porque esta la puedo conectar tranquilamente, por ejemplo, con la de la demonización, o la puedo conectar tranquilamente con un montón de otros ejes. En este es lo que decía antes de otra fórmula. Esta la conocemos todos, que es una fórmula que opera por demonizar al otro por la comparación, a partir de también ciertos rasgos que son muy reconocibles. La de Benetton es más que evidente, escandalosa, y ¿se acuerdan esta, la del nenito con el Omnitrix, que iba al colegio privado, y el nenito que iba al colegio público, como los maestros malos hacían huelga, estaba atrasado y comparaban los cuadernos? Todas estas son bueno, de Benetton es atemporal, Benetton es racista atemporal, pero son de la misma época, ¿no? Entonces aparece el otro como carencia, el otro como criminal. Por eso les digo que abran, sí, una fórmula, pero van a ver que se les va a empezar a abrir a todo un contexto que hace a la potencia de esa fórmula operando. Y acá, en Argentina, no es muy difícil encontrar que es bipolar, es de un lado y del otro, nosotros los otros, los blancos, los negros, es un eje constante. Esta la recordarán, un mamarracho de Nicolás Repetto, pero también es la demonización del otro. El otro es terrorista. Es una cosa increíble. Increíble, la lógica de ISIS, robar el Estado. Y acá donde decíamos también esta lógica, miren del otro. Acá vuelve, esta no es parecida a la del malón formalmente, pero es el malón. Miren la frontera, miren el pedestal que le ponen para que no toque el piso. Y miren el dueño del campo mandado a gobernar. Si se quiere, es comparable con la foto que habías mostrado antes del empresario con los indios. Exactamente, es el terrateniente. ¿Cómo? No dije indios, sino a pueblos originarios. No, pero uso indios a propósito porque es la categoría que aparece ahí. Esa foto está pensándolo como un indio. Sí. Después, en los 80, muchos pueblos indígenas dijeron, sí, soy indio, ¿y qué? Y lo retomaron, es lo mismo que decir soy villero, menos cuando se da también esa apropiación de la palabra negativa. Pero sí, obviamente, acá, este señor, en este caso, está pensando en esos términos. Macri está pensando en esto, estos negros, estos indios. Y ahí la tienen que usar, la categoría, porque es la categoría que está jugando. Que alguien lo corté.
No, yo tenía una consulta en relación a poner la imagen en contexto, que me imagino será en contexto histórico y político en que esa imagen ocurre, pero por otro lado no entiendo bien el vínculo cuando decimos las imágenes son atemporales, no me termina de quedar claro entonces si es importante el contexto o no. Lo que es atemporal es la fórmula, ¿sí? Porque yo la puedo encontrar en Santiago Matamoros y en Patricia Bullrich. Eso es lo que es la idea de Nasleben, de la pervivencia. Y es una pervivencia, esas fórmulas están ligadas también al biológico, ¿no? En este caso, vencedores y vencidos. Entonces, eso por un lado. Ahora, cuando yo digo en contexto es, si yo estoy escribiendo un artículo y pongo esta imagen y una persona lo está leyendo desde, no sé, Francia, no tiene por qué entender y reconocer quién es este tipo y de cuándo es la fotografía. Incluso, cosas que pasaron hace 5 años, o lo mismo, lo de George Floyd, si no lo contextualizás. Una cosa es el contexto de surgimiento, por qué la estoy eligiendo esta foto, o por qué estoy trabajando con el caso de Santiago Maldonado, tengo que explicar qué pasó, y otra cosa es el contexto donde yo voy ligando a los discursos ligados a eso. Por eso traigo a Sarmiento, Alberdi, ¿se entienden los dos contextos? Perfecto. De dónde voy tirando. Pero esto, si vos no me explicás que es una foto en campaña de Macri en un barrio popular en Argentina, y si después además no estás jugando con esa contextualización de esa disputa política, ese pensamiento político en Argentina de la derecha, etcétera, etcétera, es imposible de comprender por qué digo que esta imagen tiene una potencia, ¿sí? Que impacta en una realidad social y política. A eso voy con contexto. Ahí lo que estaba diciendo algo. No, quería consultar de cómo estaba, digamos, cómo está justificada en esta investigación estas figuras que estás planteando del otro como indio, para más o menos yo después tener una idea. Sí, si quieren ahora les paso, si quieren les paso ahora el link, porque esta después lo hicimos, yo lo hice como articulito en una revista que tenemos blog, donde vamos subiendo un poco los juegos, los ejercicios que hacemos con el texto, así que ahora se los paso, si quieren ahí lo pueden leer como artículo. Entonces se dan una idea como... Fue un ejercicio, no tenía mucha más aspiración que eso, pero háganme acordar antes de que terminemos que lo linkeo acá y lo pueden chusmear. Si quieren chusmear ahí, hay un montón de cositas que vamos subiendo con el grupito de trabajo que son ejercicios para poner en juego estas. Miren acá otra fórmula. Miren que antes decían el tema de la manifestación ordenada y racional, y la de los otros siempre es la movilización, que tiene que ver con esto, con el contacto, con el tocar, con el afecto, con los cuerpos que se tocan, ¿no? Esta cosa que parece que en las otras manifestaciones está prohibida, ¿no? Esta cosa de la afectividad, ¿no? Que tiene que ver con ese movimiento de los cuerpos. En el caso de, por ejemplo, del funeral de Diego pasó lo mismo, ¿no? Y encima en contexto de pandemia, bueno, todas las cuestiones que aparecieron ahí. Acá de vuelta usamos las mismas imágenes y las estamos componiendo nuevamente en lo mismo, le estamos dando a estos militares de Roca, los estamos conectando, miren, con la represión acá de los policías en esta emblemática foto del 2011, del 2001, y acá en otras dos represiones, esta miren, 2015 en Tucumán y esta la en Panamericana. Y aparece de vuelta esta idea de cómo estas policías o cómo estas fuerzas del Estado, de la seguridad, son las que siempre están marcando la frontera, ¿no? Esta irrupción de la civilización y la barbarie. Entonces, cuando decimos contextualizar, si vamos a jugar por este lado y si vamos a plantear que estas fórmulas juegan acá, tengo que tener muy en claro la generación del 80 que planteaba, tengo que tener en claro cómo sigue operando ese discurso, porque lo estoy mostrando porque está operando en estas fórmulas. ¿Sí? De hecho, estas fórmulas muchas veces podemos plantear que influyeron en los escritos políticos. De hecho, se puede sostener tranquilamente cómo la cultura visual influye en esos discursos. Porque en general el otro siempre va a aparecer bajo la fórmula de esta barbarie. Este de página 12, búsquenlo de Santoro porque es increíble la nota donde aparecía, él estaba planteando justamente la vuelta de los malones, ¿no? Esta es una pintura de él, está Victoria Ocampo viendo los malones desde su casa confortable, así que chusmenla si quieren. Y para ir cerrando y ahora trabajar un poquito con las propuestas de ustedes, otro eje que también apareció, porque apareció como resultado de las imágenes que se iban dando en la marcha y después de la marcha, era también esto, ¿no? El otro salvaje
que grafitaba el cabildo, que prenden fuego, y aparece esta idea de borrar, ¿no? De borrar, de tapar, encima con acá el rodillo que parece también una nueva cruz, ¿no? Que está ahí civilizando la pared blanca, y lo podríamos también trabajar tranquilamente con esto, borrar el otro, el bombardeo en la Plaza de Mayo, con la dictadura militar, cómo aparecen nuevamente estos dos ejes. Acá el otro no era el indio, eran estos otros militantes políticos. Digo, podemos encontrar, incluso ir ampliando y decir, este eje está atravesando toda la historia argentina, política